Queridos hermanos, hoy escuchamos como primera lectura un pequeño trozo del libro del profeta Isaías, que como nos decían en la monición, es como una exhortación al pueblo de la antigua alianza. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, he aquí que su Dios viene ya para salvarlos. Se iluminará entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, correrán torrentes, el páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Es una serie de bendiciones que Dios da a su pueblo. Y por eso esta palabra tan hermosa en que Dios anuncia para su pueblo esta serie de bendiciones y los invita a levantar la frente, a entrar en una nueva época transformando la realidad. Es el anuncio de la salvación que nos ofrece Dios. Normalmente estas lecturas las escuchamos allá por el Adviento, cuando nos preparamos para la venida de Jesús. Pero ahora viene muy bien como una exhortación para quienes podamos estar desanimados. Y es una palabra de aliento, de exhortación, es un anuncio de bendiciones por parte de Dios para su pueblo. Ánimo, no teman, he aquí que su Dios viene ya para salvarlos. En la segunda lectura, el apóstol Santiago, ya el domingo pasado también escuchábamos esa exhortación del apóstol, hoy por segundo domingo consecutivo, nos revela la igualdad de la humanidad ante Dios. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y la exclusión que nos presenta el apóstol es solo un ejemplo de lo que no debe pasar en nuestras comunidades. Dice el apóstol Santiago: ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, por lo mismo no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro y lujosamente vestido, y un hermano pobre, y que ustedes fijan la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo. Esto no está bien, dice el apóstol Santiago. Esto es tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos. Queridos hermanos, dice la exhortación del apóstol, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? O sea que todos somos hermanos en la misma fe, todos somos hijos de Dios, y esta forma de excluir a unos, dice el apóstol Santiago, no se debe dar en nuestras comunidades. Todos somos hijos de Dios. A los ojos de Dios todos somos iguales. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura nos narra cómo el sordomudo es un símbolo de quien antes de creer en Dios es incapaz de escucharlo y alabarlo, pero al ser tocado por Jesús se convierte en una nueva persona, en una nueva criatura. Quizá muchos de los conflictos que se dan en el interior de nuestras familias, en el trabajo, en nuestra misma iglesia, se resolverían con una buena comunicación. Y ese es el mensaje que hoy nos da el Evangelio. Pero ¿cómo lograr esta si se tienen atrofiados los oídos y trabada la lengua? Por eso la curación del sordo y tartamudo que nos narra el Evangelio de San Marcos es ejemplar. Analicemos un poquito el milagro que hoy nos presenta el Evangelio.
En primer lugar, la narración del Evangelio describe la deficiencia comunicativa de este pobre hombre. Un hombre sordo, un hombre tartamudo, no oye, apenas puede hablar, y para él quizás sea desesperante. Necesita que otros lo lleven a Jesús, necesita que otros intercedan por él, y por eso otros que lo llevan a Jesús le suplican que le imponga las manos, que lo cure. Recuerden que muchas de las señales milagrosas de Jesús eran curaciones. Hay otros milagros hermosos en la vida pública de Cristo. Yo siempre hablo de la multiplicación de los panes, por ejemplo, de cuando Jesús camina sobre las aguas, de la pesca milagrosa. Pero muchas de las señales milagrosas de Jesús serán, como en el caso de hoy, curaciones. Y este hermano necesita que otros lo lleven con Jesús, que otros intercedan por él. No se puede comunicar con Jesús. Y los que lo llevan con Jesús le suplican que le imponga las manos, que lo cure. Segundo, Jesús no hace el milagro inmediatamente. Quiere entrar en comunicación con esta persona, quiere conocerlo, quiere descubrir sus deseos más profundos. Por eso dice el Evangelio, lo lleva a un sitio aparte y con símbolos y signos le indica lo que quiere hacer con él. Le pone los dedos en los oídos y en los labios para reabrir los canales de comunicación. Le unge la lengua para comunicarle su fluidez. Son signos corporales que parecerían insignificantes, pero ¿cómo comunicarse de otra manera con él, que está encerrado en su propio mundo? ¿Cómo expresar el amor hacia él, que está bloqueado y endurecido en sí mismo? Solamente a través de gestos físicos. Le toca los oídos, le toca la lengua. Y a estos signos Jesús añade la mirada hacia lo alto, la oración a su Padre Dios, y un suspiro que indica su compasión por el dolor de aquel hermano. Y finalmente el milagro, la orden de Jesús, Efetá, ábrete. Y aquel hermano empezó a hablar y empezó a escuchar. Por eso el tercer momento de la narración del milagro es lo que sucedió a continuación del mandato de Jesús. Y este momento es descrito como apertura. Se le abrieron los oídos, como soltura se le soltó la traba de la lengua, y como recuperación de la comunicación empezó a hablar sin dificultad. Y a pesar de que él les prohibía que dijeran algo a los demás, ellos daban testimonio del milagro que recibían de Jesús. Las barreras de la comunicación, pues, en este milagro han caído. La palabra se difunde como el agua que ha roto las barreras de un dique. Y dice el evangelista, todos estaban asombrados y todos decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Por eso, a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, queridos hermanos, y sobre todo a la luz del Evangelio que nos narra este milagro del sordomudo, meditemos cómo el Señor quiere tocar y abrir nuestros oídos, quiere tocar y abrir nuestros labios para que escuchemos su palabra y para que profesemos nuestra fe en Él, para que estemos atentos a las necesidades de los demás. Quiere tocar nuestra lengua para destrabarla y así podamos pronunciar palabras de vida, de aliento, de esperanza, y así podamos, como lo hacían quienes recibían algún milagro de Jesús, comunicarlo a los demás. Pues esta es la enseñanza tan hermosa que hoy nos da la palabra de Dios. Que ojalá pues
Abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestros labios para que el Señor penetre en nuestros corazones, para que nosotros escuchemos su palabra, para que nosotros profesemos nuestra fe, para que nosotros vayamos, como nos pide ahora el Papa, a anunciar el Evangelio con alegría, para que nosotros vayamos como alegres discípulos misioneros de Jesucristo, al encuentro de los demás, al encuentro de las personas, al encuentro de las comunidades, al encuentro de los alejados, al encuentro de nuestras familias. Pues eso le pedimos al Señor en nuestra Santa Misa Dominical.